Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo sé que a algunos les sonará, en principio, con ritmo de rock suena mejor. Gracias. En nombre de, en este caso, del Colegio de Médicos, pues os doy la bienvenida a todos, aunque somos muchos caras conocidas y amigos de mucho tiempo, bueno, pues estamos aquí. Dentro yo os voy a presentar simplemente lo que es el acto en sí. Aquí el doctor Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, presentará a nuestros ponentes de hoy. Entonces, hay que ver cómo pasa el tiempo, en el 7º itinerario de Medicina Psicosomática y Filosofía de la Ciencia, que se dice pronto, pero 7 años no están mal, este es el 7º. ¿Qué pretendíamos con esto? Bueno, pues hacer un cruce transversal, ahora que están tan de moda estas cosas, entre lo que viene siendo el ambiente sanitario médico y el ambiente filosófico. Entonces, ¿cómo se llama el de este año, el 7º itinerario? La pregunta es intrigante. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y cuál es el objetivo? Pues ver una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. Si no es, esta frase no es mía, no existe salud sin salud mental. Entonces, si queremos que las personas estén saludables, pues tenemos entonces también que cuidar la parte más cognitiva, más del pensamiento, más espiritual, más anímica. Y ese es el objetivo de este itinerario. Entonces, llevamos 7, ya os digo que mm, no voy a decir los 6 anteriores, los títulos, pero son igualmente interesantes. Sí que voy a decir el de hoy. El de hoy se llama Juventud, Pubertad y Adolescencia. Repercusiones desde la perspectiva psicosomática. Se entiende ahora que la perspectiva psicosomática dice que la persona es no solo única, que somos únicos e irrepetibles, sino además uno. Con lo cual no se puede estar bien del cuerpo si no se está bien de la mente y viceversa. Hoy para eso hemos traído a 2 ponentes, si me permiten el juego de palabras fácil, imponentes. Y entonces yo lo que quiero es que ahora el doctor Álvarez Romero les presente a cada uno y podamos disfrutar mientras les oímos su disertación. Le dejo el testigo al doctor Álvarez Romero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias también al doctor José Ignacio del Pino, director general de Salud Mental de este colegio médico, y que es el enlace, el puente. Él forma parte de las 2 orillas, de la psicosomática y del colegio de médicos. No como todos los colegiados, sino de una manera especial con esa dirección general que arropa, promueve, en fin, todo esto. Y es verdad que le agradezco también mucho la idea que un día tuvo, no fue hace 7 años, que sí fue suya la idea de llamar a esto itinerario, y yo le decía, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo creo que con que se llame curso, jornada, algo por el estilo, y él decía, no, itinerario, uno cada año o cada curso, y así lo hemos ido haciendo, gracias también a la colaboración de Paco Lozano, de Paco Rodríguez Val, muchos de los que hay aquí. Nuria, de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, desde que era estudiante, que ya hace 8 o 10 años, más o menos. Y entonces es muy bonito haber organizado este itinerario. Es también muy bonito haber caído en esa idea de confrontar, de complementar los aspectos psicológicos y los aspectos clínicos, médicos, etcétera, y los aspectos filosóficos, que es una perspectiva muy poliédrica de los temas que vamos tocando, que realmente son muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues sí, hoy el cartel está muy bien representado, como las corridas después de Semana Santa o de feria en Sevilla. Y agradezco a Paco Rodríguez Val, que ya es veterano en todo esto. Bueno, tan veterano que fue el primer ponente del primer itinerario.
en el Hotel Al-Ándalus, que fue donde lo celebramos, ahora que me acuerdo, hablando sobre el origen del hombre o los orígenes del hombre. Fue Paco el primer ponente. Y agradeciéndole aún más a Nuria, que ha participado en muchas actividades, especialmente en las últimas temporadas, pero que hay que agradecerle que ha superado, ha sobrepasado un momento crítico, que fue la muerte de su madre a primeros de año, y que le hizo un poquito descentrarse y decir, estoy yo en ánimo y capacidad, y como es una mujer fuerte, pues lo ha preparado y lo ha hecho magníficamente, y lo hará de maravilla. Pues sí, en esa conjunción de teorías, la filosofía y la psicología, la medicina y el pensamiento, pues nos encontramos con que ambos son gente muy experimentada y muy conocedora de todo esto. El profesor Rodríguez Val es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, precisamente con uno de estos temas, el tema de las emociones, tema del cual tiene varios libros. ¿Qué son las emociones? El sujeto emocional, función de las emociones en la vida humana, y otros cuantos más. Ha profundizado en los aspectos antropológicos. ¿Qué es la antropología? Es otro de sus libros que se presentaron aquí entre nosotros. Neurofilosofía, otro de los temas que ya he citado, de la singularidad del ser humano, de los orígenes del hombre. Ser humano y naturaleza, un capítulo dentro de, o un texto dentro de la guía Comares de Filosofía de la Naturaleza, etc. Tiene una gran experiencia como profesor titular de filosofía en la facultad de nuestra universidad. Ha sido secretario y otros puestos académicos en la universidad, en la facultad. Y ha escrito mucho, de bastantes. Y es un padre de familia que ha tenido que criar, junto con la valiosísima colaboración de doña Concha, pues a sus 3 niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, que me parece a mí que por las consecuencias, por la vida misma, pues se ve que sí, que van por muy buen camino, con muy buen resultado, y que nos pueden transmitir. Nuria. Bueno, pues además creo que es una mujer de una enorme experiencia clínica, experiencia teórica. A mí me encantaron las primeras diapositivas que vi sobre medicina psicosomática en, en las clases de la Facultad de Medicina, en la asignatura de psicología. Pues al trabajar la medicina psicosomática puede parecer exagerado, pero yo así lo viví, lo sentí cuando un alumno me lo enseñó, y estudié cómo entender la medicina psicosomática. Eso creo que es muy importante, y para mí es una satisfacción que en la Facultad de Medicina o de Psicología, porque da clase en ambas, pues se haya tocado y cómo se ha tocado este tema. Hizo la carrera de psicóloga, hizo el doctorado en salud mental, es profesora de la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Psiquiatría, tiene la especialidad de psicología sanitaria, tiene una práctica hospitalaria, y sobre todo su tesis, por ejemplo, va sobre las emociones, el estudio de las emociones en pacientes oncológicos de otorrinolaringología. Y casi siempre está, y me salía a mí esta tarde pensando esto, casi siempre está encantada, muy contenta y encantada, en blanco.
En blanco es el título, el nombre, la titularidad de su consultorio multi, de muchos aspectos en psicología, fundamentalmente juvenil, infantil, familiar, etcétera. Tiene un equipo muy serio que ha introducido ella en parte en la psicosomática y que suelen acudir a estas sesiones, y creo que ha inyectado salud psicológica en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y se ha aprovechado, se ha alimentado también pues, de esta psicosomática en sus tareas profesionales. Publicó este trabajo que he citado con motivo de su tesis, y un día me tiene que explicar algo que he descubierto, pero que es la maleta de las palabras bonitas. No sé si la tienes llena, media o cómo la tienes, pero yo la he visto de multicolor y es muy simpática. Yo voy a inaugurar una este fin de semana, por mi parte. Y tú, pues, a proliferar y a divulgar con esa sonrisa que habitualmente sueles regalar a tus amigos, pues os dejo a los dos que organicéis la exposición de hoy. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, Manolo, por la presentación. Ahora cualquiera empieza a hablar. Quiero además también agradecer a la Sociedad de Medicina Psicosomática que me haya invitado a compartir con ustedes este espacio. Y quiero agradecer también quiero agradecer también a los directores del itinerario y a mi compañero de mesa por el cuidado y acompañamiento, si no me agrede con el micrófono, que han tenido conmigo en este tiempo. Cuando me llamaron para proponerme esta invitación y además me dijeron quién iba a ser mi pareja artística, tengo que reconocer que me dio un poquito de vértigo la situación, porque bueno, hablar para referentes y amigos siempre es complicado. A medida que he ido avanzando el itinerario y he ido viendo el nivel de las ponencias anteriores, el vértigo pasó a miedo profundo y casi inmovilizante. He conseguido superarlo, bueno, pues por el cariño que le tengo a la sociedad y a todos los que la componéis, y la ilusión de poder aportaros mi visión. Al menos mi parte de la presentación no tiene ninguna pretensión de aportar ningún dato nuevo ni de comentar ninguna teoría nueva, sino simplemente mostraros una visión que come más de la práctica asistencial que de la bibliografía, y que lo único que pretende es estimular el debate posterior, en el que seguro entre todos haremos las conclusiones más relevantes. Sin perder más tiempo, comentarles que mi interés por la adolescencia se inicia muy temprano en mi desarrollo profesional. He tenido la suerte de formarme con grandes profesionales, y desde muy jovencita observaba que cuando mis jefes y mis referentes hablaban del trabajo con niños, la actitud era absolutamente tierna y compasiva por esos niños que sufrían y por esos padres que sufrían por ver a sus hijos sufrir. Pero cuando de pronto llegaba a la consulta un adolescente, esa actitud mutaba de esos grandes referentes a este ser está poseído por el mal. Y la distancia y la actitud defensiva era manifiesta. A mí aquello me sorprendía, porque era un cambio, desde mi punto de vista, notorio. Y yo preguntaba. Y entonces me expusieron una realidad asistencial muy elocuente y coherente con esas actitudes que yo veía, pero que terminaron de despertar mi interés. Ellos me hablaban de unos pacientes que tenían la madurez suficiente como para cuestionar cualquier argumento y desafiar cualquier autoridad. Ellos me hablaban de unos pacientes que tenían la conciencia de fortaleza y de criterio suficiente como para entender que el problema estaba absolutamente fuera de ellos y que los que necesitaban ayuda eran todos los demás, menos ellos. Y ellos me hablaban de pacientes
que no venían a la consulta porque quisieran, sino que venían obligados por los padres en pos de conseguir una potencial recompensa después de venir a la sesión o evitar males mayores en el caso de no venir. Y ante esa perspectiva, a mí que me gustan los retos, pues yo decidí meterme. Porque claro, el adolescente llegaba a la consulta de forma episódica, llegaba y nosotros llegaba fulano de tal, 12 años, y todo el mundo decía adolescente. De primero de adolescente, pero adolescente. Y ya eso disparaba las pilas. Pero en realidad, ¿en qué momento consideramos que un niño grande pasa a ser adolescente? En realidad, cuando nosotros vemos la longitudinalidad que caracteriza el proceso madurativo, ¿en qué momento nosotros empezamos a considerar que al niño ya no hay que hablarle desde la ternura, sino que hay que hablarle desde la distancia para evitar que se nos suba a las barbas? ¿Es cuando aparecen los primeros indicios de desarrollo físico? ¿O es cuando empiezan a cuestionar y a desafiar y a posicionarse con el mundo? Es cuando toca, según dicen los libros, o cuando dice la analítica de hormonas. Según el criterio que elijamos, yo conozco adolescentes de 8 años, pero también conozco adolescentes de 54. Por lo tanto, definir cuándo empieza la adolescencia es algo realmente importante, no por el adolescente en sí, sino por la actitud que la sociedad y los adultos demostramos ante ellos. Cuando pensamos en ese adolescente poseído por el mal, nosotros estamos inmediatamente poniéndonos en una posición que no deja de ser un espejo y que no deja de ser unas expectativas que obliga al adolescente, que no deja de ser un niño que quiere contentar a sus adultos, a confirmar la expectativa. Y esto ha sido un caballo de batalla a lo largo de la práctica asistencial impresionante. Yo en mi consulta, uno de los temas que veo por la envergadura que Dios me ha dado son los trastornos graves de conducta. Yo a lo largo de mi vida me he llevado bofetones de todos los tamaños y de todos los colores. Pero creo que puedo decirles que no ha habido un solo adolescente que no me haya pedido perdón y haya vinculado hasta la saciedad en el momento que ha visto que la actuación no llevaba a un juicio ni un cambio de actitud en el trato. Por lo tanto, desde esta experiencia mía, pero también desde la evidencia que dicen los libros, debemos entender que la maduración es un proceso continuo que se inicia en el momento de la concepción y que acaba en el momento de la muerte. Y que hasta muy bien avanzada el final de la adolescencia y metidos en la adultez, este proceso madurativo es siempre de expansión, de adquisición y de mejora y perfeccionamiento de las competencias del individuo, tanto físicas como psicológicas y personales. Por lo tanto, no podemos atenderles y no podemos recogerles, ya desde ahí, desde el inmovilismo de la sociedad adulta que nos escondemos detrás de la experiencia y de lo que él debe ser. Cuando he preparado esta charla y la he comentado con mi padre, les informo ya que su valoración ha sido que se me nota mucho que soy del equipo de los adolescentes. Se lo digo por si se me ve mucho el plumero. En todo este proceso madurativo, continuo, que no para de avanzar, aunque el objeto de esa maduración sea la pérdida de competencias del final de la adultez y principios de la ancianidad, en este mismo proceso hay siempre una dualidad. Hay una dualidad que tiene que ver con lo físico, con lo que entendemos pubertad, como pubertad, ese despeño de cambios hormonales, neurobiológicos, físicos como tales, neurofisiológicos, de todos los niveles. Pero va acompañado de nuestro otro gran concepto, que es la adolescencia, que es, vale, mi cuerpo va avanzando, quiera yo o no, pero yo ahora tengo que aprender a manejar todas estas competencias que voy adquiriendo a todos los niveles y tengo que aprender a relacionarme con el mundo de una manera diferente. La profesora Martínez Priego en la sesión del mes pasado nos decía que el ser humano pues nacía con una inmadurez impresionante y era muy lento el proceso de maduración desde que el niño nacía hasta que se convertía en un ser, por decirlo de alguna manera, útil para el mantenimiento de la especie. Esa pubertad que coge al niño y lo suelta, por decirlo de alguna manera, cuando ya es un ser autónomo para la reproducción y por lo tanto para la vida adulta, va de la mano de muchos cambios en cómo se expresa y cómo se relaciona con el entorno y con todos sus componentes. Con muchos cambios en cómo siente y en cómo entiende sus propias sensaciones.
y, por supuesto, en muchos cambios a nivel cognitivo que no solo tienen que ver con tener mayor o menor competencia a la hora de resolver problemas o de función ejecutiva, también tiene que ver con el desarrollo de la identidad y del discurso interno en el que empiezan a posicionarse en otros escenarios. Este puber o adolescente no crece aislado en el mundo, crece en un contexto. Y crece en un contexto que a priori es el familiar, en la mayoría de los escenarios. Desde que es concebido, viene soportando el peso de unas expectativas, de unos juicios, de unos miedos por parte de los padres que condicionan ese vínculo y que condicionan los límites y las formas de expresión del afecto, de la responsabilidad, del compromiso en el entorno familiar. Cuando el niño va avanzando en la adolescencia, todas esas expectativas ya no le sirven, ya no necesita esa seguridad estanca. Hasta llegar a la adolescencia, el niño se limita a obedecer, a reproducir el modelo que le dan. Tiene el espacio del juego simbólico o de la actividad creativa del colegio, pero luego en la vida nadie espera que tome decisiones trascendentales. Es más, hay muchos psicólogos, ¿no?, que cuando los padres vienen y nos dicen, no, la niña elige ya la ropa, los miramos con cara de, ya hablaremos a los 15, ¿vale? Porque su misión evolutiva en ese momento es reproducir modelos, incorporar estructuras para que cuando llegue la adolescencia y eso empiece a debutar desde su propia particularidad y desde su propia subjetividad, ese peso de la educación, que al final es una educación personal y moral, pero que come mucho de la expectativa y del juicio del adulto y de la sociedad en la que está inserto, ya no es suficiente, él ya desarrolla su propio criterio. Y el choque generacional padres e hijos es necesario. Es necesario para que el adolescente pueda validar la realidad y la eficacia y la adaptabilidad de sus propios criterios. Pero el niño no madura despacito. El niño madura mucho más rápido de lo que el adulto es capaz de adaptarse a ese cambio. Y el padre, el entorno, lo que ve es alguien que ayer era un niño y que hoy quiere comerse el mundo, y que yo como padre no tengo pruebas objetivas de que este niño tenga los recursos suficientes para desenvolverse en la vida. Entonces esas expectativas, esos juicios se vuelven miedosos. Y el padre, los padres, todo lo que intentan es frenar la salida del niño al medio. Esa verticalización que se agudiza durante la adolescencia, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, lo único que hace es aislar al niño y despegarlo, porque la medida que habitualmente se emplea para frenar el avance madurativo y inherente de esta etapa del niño es el castigo. Y cuando nosotros entramos en la dinámica del castigo, entramos en la dinámica de la guerra generacional, no del conflicto generacional. Son niños que no ven en sus padres referentes, sino niños que ven en sus padres coartadores de sus propias ansias de seguir creciendo. Todo esto, a pesar de que cuando vienen a consulta te lo cuentan los padres desde su parte sufriente, también genera mucho sufrimiento en el niño. Por un simple motivo, es que el niño ayer necesitaba la seguridad y la estructura que le daban sus padres. Luego, hoy también. Lo único que ha cambiado es la forma en la que este niño se expresa y la demanda de ser escuchado y comprendido, cosa que no se corresponde con el límite férreo, que me da igual, hablamos de padres, pero que también podemos hablar de educadores y de casi cualquier adulto con el que se relacione. Esto genera sufrimiento en el niño y genera malestar. Es un sufrimiento que es madurativo, que es sano. El sufrimiento está inherente en todas las etapas de cambio, por lo tanto, también en la adolescencia. Pero que los adolescentes lo pasen mal es muy bueno para ellos, porque aprenden tolerancia a la frustración, aprenden resiliencia, aprenden disciplina, aprenden a posponer la consecución de sus logros, aprenden muchísimas cosas. Todos aprendemos en la zona de disconfort, los adolescentes también. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un porcentaje de niños en los que el proceso madurativo se tuerce un poco y ese sufrimiento llega a alcanzar la relevancia clínica, la significación clínica, es decir, afecta de forma negativa al proceso normal de maduración de la adolescente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, entre el 10 y el 20% de estos adolescentes van a padecer patologías mentales, habitualmente de índole afectiva, durante su adolescencia. Pero es que más de la mitad la van a padecer antes de los 14 años, es decir, en primero de adolescente.
No es en segundo, cuando ya están queriendo sacar pecho, no, desde el principio. Por lo tanto, tenemos que pensar la importancia que tiene que el adolescente entienda el proceso que está siguiendo y que las crecientes broncas con los padres, profesores iguales, no son consecuencia de que él es malo, sino que es consecuencia de un proceso que tiene que seguir. La educación ya no tiene que ir en términos de puedes hacer o no puedes hacer, sino en términos de sería mejor que probaras, sería mejor que lo hicieras de esta manera, sería mejor no invalidar el objetivo, corregir el procedimiento. Entre la bibliografía, yo no pretendo traer ningún dato médico porque no me considero con autoridad ni neurológico para hablar del tema. En el auditorio hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero sí he querido traer una pincelada de lo que la bibliografía recoge como motivos o como predisponentes para ese sufrimiento juvenil. Tenemos, por un lado, la desincronización con el proceso de la pubertad, es decir, y lo relacionan directamente con los trastornos más internalizantes de la infancia y la adolescencia que tienen que ver con todo el cortejo emocional. Cuando hablamos de desincronización, estamos hablando de las pubertades tempranas. Son bastante más dañinas para la maduración emocional de los niños que las pubertades tardías. Un niño que empieza con la maduración física cuando a nivel cognitivo y a nivel emocional todavía no ha terminado los deberes de la infancia, es un niño que va a cojear en estos procesos mucho más. En este punto de la desincronización tenemos que entender que la pubertad tiene dos medidas de tiempo. ¿Cuándo toca empezar el proceso? ¿Y qué ritmo sigue mi proceso madurativo estrictamente físico? Los libros explican todo lo que tiene que hacer un adolescente a nivel físico durante este proceso de maduración, pero los tiempos son absolutamente subjetivos y particulares de cada uno de ellos. Sin embargo, los cambios físicos que conllevan afectan al grado de sentimiento de pertenencia en su grupo de iguales de los niños, afectan a la expectativa que tiene la sociedad sobre ellos. Es habitual escuchar a padres y profesores decir, es que se me olvida que tiene 13 años, es que con el cuerpo que tiene no se le puede permitir estos comportamientos. Pues si su hijo mide 1,80 y tiene rabieta de 9 años con 12, el niño no tiene la culpa de tener cuerpo de 1,80. ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿En no debes porque eres grande? ¿O porque tu rabieta llega a esta magnitud en el punto madurativo que te encuentras? En este mismo proceso hay una desincronización que es habitual y sana, que es el único dato de psicobiología que voy a aportar. Todos los centros neuronales o cerebrales vinculados a la gestión emocional maduran en la adolescencia con anterioridad a los procesos puramente cognitivos y vinculados al control de la conducta. Este proceso, que lo hace el cerebro, que el niño no tiene la culpa, pero facilita que conductualmente nosotros veamos esa necesidad de búsqueda de sensaciones, esa labilidad emocional, porque el niño es todo sentimiento y muy poquita gestión racional, muy poquito discurso interno para darle sentido a todo esto que está viviendo. Y se enfrenta normalmente a una sociedad que piensa mucho más que siente. Ese choque es inevitable, pero genera mucho malestar en el niño, sobre todo cuando la falta de lenguaje interno en el crío choca con la torpeza lingüística del adulto. Puede parecerles una tontería, pero yo a los padres de mi consulta y a los profesores de mis niños les tengo que explicar la diferencia entre el verbo ser y el verbo hacer. Y la gran diferencia que tiene dirigirte a un niño como eres malo a esto que has hecho está mal. Porque cuando tú le dices a un niño que eres malo, estás poniendo en tela de juicio el vínculo que te une a él. Y a los niños no los podemos dejarlos desamparados, por muy poseídos por el mal que pueda parecernos que están. Esto va de la mano de la necesidad que tiene el crío de aceptar y adaptarse a sus propios cambios personales y también al cambio que perciben en las expectativas del entorno. No hay nada que pueda desestabilizar más a un niño que no se encuentra a gusto en su cuerpo que ir a una reunión familiar, por ejemplo, y que le digan, estás hecha una mujercita, eres todo un hombrecito. Esa frase, qué tontería, ¿verdad? ¿Cuántas veces la habremos hasta dicho nosotros? Desestabiliza al crío que no se ve con capacidad conductual y cognitiva de empezar a comportarse con esa etiqueta que le acaban de encasquetar en el entorno. De esta manera, la aparición de la identidad y de la famosísima autoestima se gesta en estos momentos.
Hay muchos autores que no quieren hablar de personalidad todavía en la adolescencia, me parece correcto por aquello del dinamismo, pero el yo soy es la variable estrella de la adolescencia. El empezar a posicionarse como ser individual, independiente del referente, es el factor psicológico que va a definir que ese niño pueda avanzar y que ese niño pueda seguir experimentando. Si encima ya se cae bien a sí mismo, estupendo. Pero con que tenga conciencia de que tiene que seguir creciendo y experimentando, va a ir bien en el proceso madurativo. La autoestima, yo conozco gente de muchos años que todavía no la han encontrado y siguen para adelante, han terminado su fase madurativa, pero porque tienen muy claro quiénes son y hasta dónde pueden llegar. En este sentido, recalcarles la distancia que establece la sociedad del adolescente y que yo veía en mis referentes en la consulta, deja a los niños desarraigados, deja a los niños solos en el mundo emocional. Sus padres son referentes porque saben que lo son, no porque lo sientan, no se sienten entendidos, ni por ellos ni por el mundo adulto. Por eso el refugio de los iguales, que están todos igual de amargados con determinadas situaciones. Y ahí es donde empiezan a surgir, evidentemente, planes y estrategias conductuales y muchas veces valores morales que no se ajustan al que viene por educación en la familia, porque es que lo ha conocido en la escapada que han hecho en el instituto, porque es donde todos hablan el mismo idioma. En este sentido, decirles que los variables relacionales son fundamentales en la adolescencia. Dentro de la patología mayor en salud mental, la mayoría de los trastornos, que dejando fuera toda la parte madurativa, como los cuadros autísticos o los TDAH y demás, tienen entre sus criterios diagnósticos alteraciones de la función social y relacional, alteraciones del vínculo. Es decir, una adolescente, por muchos 17 años que tenga, tiene que poder volver a casa y casa ser un sitio seguro. Si no, esto va a ser una cojera. Y si ese sitio inseguro además es desde la conciencia de porque yo lo he creado, porque soy malo, estamos creando un trastorno de conducta, por poner un ejemplo. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que más tarda en adquirirse a nivel cognitivo es la capacidad introspectiva. Es la capacidad de analizarme, de entender cómo me impactan las situaciones y cómo gestiono esas emociones y las convierto en una conducta. Los adolescentes, hasta muy avanzada la adolescencia, el sufrimiento no lo expresan contándote que se sienten muy tristes y vacíos y que la vida carece de sentido. Son muy pocos y muy mayores lo que lo hacen. Lo expresan a través del cuerpo. Y el cuerpo lo pueden utilizar bien a través de la alteración del comportamiento o bien a través de la aparición del síntoma físico, de esa parte más psicosomática. Si queremos encontrar una explicación de qué niño tira para qué lado, deberíamos irnos tanto a variables de aprendizaje como variables más caracteriológicas o temperamentales. Se puede decir, sin ánimo de afirmar ni de confirmar, porque yo al menos no he encontrado bibliografía que lo asegure, pero sí he leído algo y me cuadra con lo que veo en la consulta, que niños más extrovertidos, más tendentes a vivir hacia afuera y que tienen peor interiorizados o que chocan más con los límites personales y sociales, van a tender más a la muestra del sufrimiento a través de la alteración de conducta. Y ahí el trastorno de conducta es un ámbito inmenso, pues ahí ya hilamos finos con otros rasgos. Sin embargo, niños más introvertidos, niños con problemas de vínculo durante la infancia, más dependientes y con más peso del sentimiento de impotencia o de incapacidad personal para tirar su vida hacia adelante, van a tender más a expresarlo a través de la enfermedad física, del síntoma psicosomático, destacando en los distintos momentos de la adolescencia dos síntomas fundamentales, la cefalea y los problemas digestivos, ¿vale? Que cada vez lo vemos más temprano, porque ya, por lo menos a mi consulta, llegan niños de 6, 7 años con muchos dolores de barriga que no les pasa nada cuando tienen que ir al colegio. Para no aburrirles más y darle paso a la artista estrella, solo un pequeño resumen de todo lo que les acabo de decir. Cuando nosotros hablamos de pubertad y adolescencia, hablamos de teoría, hablamos de estadiaje madurativo, hablamos de un estrato social que comprende una edad y que eso implica una serie de funciones. No tiene sentido pensar desde esa perspectiva que los adolescentes están poseídos por Satán, ¿vale? Cuando hablamos del adolescente o del puber, estamos hablando de un sujeto único que intenta seguir su inercia madurativa hacia la independencia, hacia la autonomía, hacia la conquista del mundo, con todos sus miedos.
Ahí podríamos entender que están poseídos, pero tampoco, están creciendo, están experimentando. El problema viene cuando hablamos de mi adolescente, del adolescente que no tiene nada que ver con quién es, sino con la interpretación y el juicio que yo hago del cómo es. Y esto lo vemos así en la consulta. Los adultos no tenemos la capacidad de ir al ritmo de los adolescentes que todos los días descubren la fórmula de la Coca-Cola y normalmente en el descubrimiento hay muchos episodios de ensayo-error, error, 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 ¿vale? No tenemos capacidad de adaptación para eso, pero no podemos olvidarnos de dónde viene. Y es relativamente habitual encontrarnos en el discurso de los adultos la mediación de la voluntad del adolescente en esas alteraciones. Y es ahí donde sí tiene sentido esa frase o esa actitud defensiva hacia el adolescente, cuando consideramos que su mal viene del deseo de dañar. Y eso, a nivel poblacional, es un porcentaje tan pequeñito de todos los adolescentes que, desde mi punto de vista, es muy injusto la etiqueta. Así que yo, para terminar esta parte, dejándoselo en bandeja, cuando el adolescente salta hacia la sociedad, al profesor Rodríguez Valls, simplemente ahora él les explicará cuándo el problema está en el espejo y cuándo está en la persona que se mira en el espejo, que es donde queremos acabar en la conclusión. Pues muchísimas gracias. Ahora, para comenzar, quiero, en honor de la justicia, decirles algo que ya ha quedado claro y es obvio. Aquí quien sabe de verdad de juventud y adolescencia es la doctora Blanco Piñero. Yo voy a hacer lo que pueda, además voy a desviar el centro de atención del adolescente a un tema que creo que sí puedo aportar, que es cómo se concibe hoy la juventud y fundamentalmente como valor básico para caracterizar una vida que merece la pena ser vivida. De tal manera que si uno no cae bajo el criterio ese, pues es una vida que puede ser perfectamente prescindible. El título que le he dado es La juventud como modelo de humanidad en la sociedad de la excelencia. Ahí no sobra ni una palabra, ¿vale? Explicaré por qué. Y después la consecuencia que tiene, creo que también está clara, de la gerontocracia a la gerontofobia. ¿Cómo se explica esa idea? Yo voy a sostener ese conjunto de frases que son muy sugerentes, que tienen un contenido sociológico muy intenso, en una única tesis, que va a ser lo que voy a explicar en el resto de mi intervención, y además fundamentalmente contextos que desde el siglo XVIII, incluso antes, que muestran que ese tipo de valor de alguna manera ha estado soterrado hasta que se ha desplegado de una forma tremenda por un cierto motivo que da lugar al punto central por el cual nos movemos y somos hoy en día, que es la que se llama de forma habitual, posiblemente sin saber realmente lo que signifique, por el drama personal e incluso social que implica la sociedad de la excelencia. La tesis que quiero sostener es esta. La juventud es el centro como capacidad de autonomía, fundamentalmente, por el que se concibe la existencia humana como o bien preparación a ella, o bien como añoranza de ella. Es decir, únicamente merece la pena ser humano en tanto en cuanto se posee la autonomía y la capacidad de acción y de eficacia que da sentido justamente a la plenitud física, biológica, social, que implica ese poseer juventud. El resto es o preparación o bien añoranza y lamento de la juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Y que personalmente a mí no me gustaría volver con las canas que tengo. La idea es que para explicar, introducir de manera sin matizar, de manera a nivel de ejemplo, pero realmente dura, lo puedo formular de la siguiente manera. Nos encontramos frente a la asunción colectiva
de ese valor de la juventud como lo único que merece la pena ser vivido, con una cierta característica que podríamos llamar cierto travestismo intergeneracional. De tal manera que el niño quiere ser mayor y el viejo quiere ser joven. Y nos encontramos a nivel primero voy a dar dos niveles de eso. Uno que es trágico, pero otro es más trágico todavía. Uno dice, uy, qué bonito eso de la juventud como preparación, como añoranza, qué poético. A veces la poesía encierra un dolor infinito y la hermosura de las palabras no deben ocultarnos el drama, incluso la tragedia, que se vive con un ropaje ciertamente emotivo. El dolor también es un tipo del sufrimiento, más que dolor, es un tipo de emoción, que da lugar también a las expresiones poéticas. Y conocí un poeta que de repente dejó de escribir, muy bueno, además, muy premiado. Y le pregunté, oye, ¿tú por qué has dejado? Y dice, bueno, es que ahora soy feliz. El sufrimiento como fuente de creación artística. Resulta, por poner varios ejemplos, primero a un nivel y luego a otro, que hoy en día contamos con que la voluntad de un inmaduro se convierte, quizás llevada por criterios tan espúreos como puede ser la moda, como puede ser el berrinche, como puede ser el capricho, incluso el chantaje por la situación familiar, se convierte en norma de obligado cumplimiento, incluso amparada jurídicamente, y a la que no hay que decir más que fiat. Bueno, pasemos al segundo caso. Yo creo, esto es sin matizar, ¿vale? Todos ustedes me entienden. A un nivel, el viejo que quiere ser joven y que todavía no ha aprendido cuando la vida debería llevar a aprender. La mayoría no la mayoría, lo asumimos. Bueno, que la arruga es bella. Y además, generalmente es mucho más bella que el Botox. Solamente les indico que consulten ustedes en sus teléfonos móviles la imagen de los años 80 de María Carey y la de hoy. O para ponerlo un perfil masculino, consulten la imagen de Camilo VI cuando cantaba Jesucristo Superstar y la que hoy tiene. Se darán cuenta de cómo el modelo de juventud hace perder, si querer ser joven, hace perder el sentido de la vida, incluso el sentido de la belleza, de una manera tan fuerte que uno dice, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Esa idea de la moda de los años 80, de la arruga de bella, implica una sabiduría que a veces sería conveniente también asumir. Un segundo nivel, mucho más dramático. Primero, ¿cómo es posible que si la autonomía se concibe como valor fundamental de la vida que debe ser vivida de manera digna, evidentemente aquellos que nunca van a alcanzar el nivel de juventud por autonomía pueden ser fácilmente prescindibles? Y de tal manera que la política pública, incluso la sanitaria, invierte una cantidad de dinero enorme en hacer un exterminio masivo de aquellos que nunca podrán llegar a esa situación. Evidentemente, la política europea de los últimos 30 años sobre la eliminación sistemática de los síndromes de Down es una aplicación clara de este tipo de valor asumido. O segundo, cuando se intenta, y esto segundo es más grave, no porque sea numéricamente, porque afecta a las personas, cuando resulta que se imponen leyes supuestamente bajo la poética y engañosa, en este caso precisamente engañosa, palabra de muerte digna, cuando esas leyes, cuando se aprueban, cosa que no siempre ocurre, el Parlamento alemán este verano rechazó una ley semejante y no se puede decir que el Parlamento alemán sea precisamente tendencioso o conservador. Cuando esas leyes no impiden expresamente que aquel que decida cuándo debe morir dignamente, no soy yo, tampoco mis familiares, tampoco el equipo médico que me atiende, sino el gerente del hospital.
Está claro, ¿no? Bueno. Y como digo, esto no está matizado. Puedo dramatizarlo con los ejemplos sustantivos que ustedes consideren, si ustedes consideran oportuno o necesitan una explicación práctica ulterior. Una vez visto eso, voy a centrarme en textos. En textos que no llegan, por supuesto, a este nivel contemporáneo de eugenesia, amparado en políticas que lo ocultan, sino en temas que vivimos desde el siglo XVIII. Por ejemplo, este tema. ¿Ven ustedes estas dos estrofas? De una institución tan noble, tan excelente, como la institución universitaria. Leamos, si no porque es el siglo XVIII este texto, pero luego podría ser perfectamente un recuerdo de los goliardos medievales, tal y como está expresado, por ejemplo, en los poemas de las Carmina Burana, ¿no? Les traduzco directamente las estrofas. Alegrémonos, por lo tanto, mientras somos jóvenes. Después de la alegre juventud, llega la terrible vejez y nos convertiremos en polvo. Sigue. Nuestra vida es breve. En breve acabará. La muerte viene con rapidez. Nos cercena de manera atroz. No perdona a nadie. Miren ustedes cuando esto significa el centro de una institución tan noble, a la que, por cierto, yo he consagrado la mayor parte de mi vida profesional. Y resulta que otra noble institución, no institución, patria, a la que yo no solo me he consagrado profesionalmente, sino que en su momento juré defender hasta la última gota de mi sangre, que es la nación española. Cuando uno ve que esa institución universitaria tiene este himno y la otra tiene el chinta chinta, pues uno dice que uno ha tenido bastante mala suerte, al menos con los himnos de las instituciones con las que se ha comprometido. Solamente como pura anécdota, ¿no? Vamos a pasar a otro texto que es una de las obras centrales del pensamiento romántico europeo, alemán, y que es el inicio del Fausto de Goethe. Dice Fausto en el inicio de esa obra emblemática, maravillosa, magnífica, ¿no? Ay de mí, con laborioso ardor he estudiado la filosofía, la jurisprudencia, la medicina y también la teología, e insensato de mí, al presente soy tan ignorante como si nada hubiese aprendido. La renuncia del conocimiento, cuando alguien que lleva toda la vida buscándolo se siente viejo. ¿Y esto para qué sirve? Le sonará, ¿verdad? ¿Para qué sirve saber? Como decía un alumno de un instituto a un profesor, sí, ¿y para qué voy a estudiar? ¿Para ganar como tú? Bueno, la idea de Fausto, al fin y al cabo ustedes conocen la historia, es el abandono del saber por el placer sensible, por la vuelta a una juventud que le va a devolver el ansia de gozo a través de la venta de su alma al diablo. ¿Tiene que ver la sociedad de la excelencia con algo semejante? Voy a intentar por lo menos indicarles que puede ser una posibilidad. La tercera frase se suele atribuir a James Dean, ¿no es así? Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Es muy anterior, es del año 49, de una película que se llama Llamad a cualquier puerta, dirigida por Nicholas Ray, justamente poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin comentarios, ¿verdad? Voy a pasar después de esos textos como sugerencia para su propio pensamiento, acompañado de algunos comentarios míos, a un texto de Kant, más que narra justamente el tema que nos trae aquí a nuestro encuentro de la adolescencia como problema cultural. Yo creo que desde que se escribió ese texto en el año 1786, se puede decir que más o menos el análisis que hace Kant puede seguir siendo el mismo. Lo pongo en dos diapositivas porque el texto es un poquito largo, pero se lo leo, ¿no? La época de la emancipación, esto es, tanto del impulso como de la capacidad para procrear a su especie,
ha sido fijada por la naturaleza entre los 16 y los 17 años, una edad en la que dentro del estado de naturaleza el adolescente se convierte literalmente en un hombre, pues ya posee entonces la capacidad de mantenerse a sí mismo, así como la de procrear a su especie y alimentar a su prole junto a su mujer. Bueno, yo creo que para ahorrar tiempo, la idea es que cuando uno puede hacer esas cosas y culturalmente no le dejan, eso es un conflicto tremendo. Es una crítica de que surge un conflicto evidente ante la propia autonomía, hacia el propio impulso de posibilidad de creación, de satisfacción del propio sustento, de amparo a los demás. Si eso la sociedad, por los motivos obvios de especialización, de contribución a una sociedad, a una división del trabajo muy compleja, lo impide, bueno, ahí surge un conflicto que quizás contribuya también a radicalizar esto que estamos tratando de que el puber se convierte en un adolescente y el adolescente es de por sí y socialmente también, lo voy a expresar de una manera más clara ahora mismo, en un ser no solo en conflicto, sino también conflictivo. De tal manera que, resumiendo la tesis de Kant, en el libro Conjeturas sobre el inicio sobre el inicio de la historia humana, digo, escrito en el año 1786, se puede seguir manteniendo, me parece a mí, con todas las matizaciones que Nuria ha indicado, que la adolescencia es un problema cultural que posiblemente sea irresoluble, no, es irresoluble en el seno de nuestra cultura y que además crea un conflicto curioso en la propia sociedad. Porque, insisto, no se ve ni se estudia prioritariamente y de manera espontánea al adolescente con el cuidado que habría que tener para trabajarlo y ayudarlo como ser en conflicto, sino con la prevención de que nos va a causar problemas. Lejos, el adolescente está está poseído por Satán y por lo tanto la primera impresión es que no es un ser en conflicto al que haya que ayudar, sino un ser conflictivo contra el que hay que prevenirse. Bueno, vamos a ver ahora un tema que tiene enormemente que ver con esto y les voy, antes de pasarle a un conjunto de textos, a estudiar cómo es posible ver un sentido intergeneracional que no consista en un travestismo, sino en un sentido justo, de dar a cada uno lo suyo. Es decir, hay que contemplar que tiene un sentido la juventud, como lo tiene la adolescencia, como lo tiene la madurez, y como lo tiene la vejez. Y no solo la vejez, la decrepitud más absoluta, la dependencia completa, cuando uno ya no puede hacer nada por sí mismo. En ese momento, también uno puede vivir su vida de manera plena, no solo produciendo muchos millones de dólares para una empresa, sino también siendo cuidado por tu hijo y cruzando la mirada, aunque sea solamente de manera emocional, con tu nieto. Pero eso lo vamos a comentar ahora. Lo que quiero ver es este texto, de Isaac Asimov. Cómo el valor de la juventud hace que nuestro sentido de la moral nos impida hacer el bien. Cómo nuestro sentido de lo que debe ser el ser humano nos impide cuidar a los seres humanos concretos. Bueno, y eso está muy claro dentro de nuestra tradición. Es decir, cuando Jesucristo dice en el Evangelio, venid a mí, ¿quién se va a salvar y quién no? No dice, bueno, porque fuisteis a mí. No, no. Dice lo siguiente, porque creíste fielmente mis dogmas. No. Dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me diste, etc. No es un sentido de la moral que impide hacerle bien, no, es un sentido de la moral que sabe hacerle bien con su sentido de la moral. Y está de manera muy bien dicha en la parábola del buen samaritano.
ese sacerdote que por acudir al servicio del templo, no quiere hacerse impuro y por lo tanto deja morir una persona apaleada que se encuentra en mitad del camino. Eso es lo que quiere decir Asimov, que era muy ateo, por cierto, de que tu sentido de la moral no te pide hacer el bien. A mí me parece que hoy en día está ocurriendo algo similar. Nuestro sentido de la moral, nuestro sentido de que la juventud es lo máximo, está causando unos estragos tremendos que nos están impidiendo hacer el bien justamente a los que sufren. Hay una banda de rock sevillana que me parece que caracteriza muy bien el estado mental, emocional de casi toda nuestra sociedad. Ahora voy a justificarlo con 3 ideas. Se llama gritando en silencio. ¿Se puede? Eso es un oxímoron. ¿Cómo se puede gritar en silencio? Bueno, cualquier profesional de la vida, de la salud mental, sabe que eso es justamente lo que ocurre hoy. Y bueno, y si no lo entienden, diría aquel chiste cuando aquel filósofo estaba escuchando a un cantao flamenco y al terminar el espectáculo se le acerca corriendo. Le dice, mire usted, ¿me podría usted, por favor, decir qué es el flamenco? Y el cantao le espeta. Mire usted, si después de esto no lo ha entendido usted, no lo va a entender por mucho que yo se lo explique. Y es así. ¿En qué sentido la gente grita en silencio? Y hay que ver su sufrimiento en lo que no dice y en el rostro histriónicamente sereno que están forzados a mantener. Primero, el sentido de la moral del joven le impide quejarse por miedo al fracaso. ¿Qué estigma más terrible mostrar que uno es fracasado? Y no puede hacerse el bien y buscar la ayuda hasta que está quebrado. En segundo lugar, ese sentido de la moral no solamente lo tenemos cada uno con respecto al ideal de excelencia que nos aplicamos, también lo tiene el profesional de la salud. Por poner uno, cuando aplica la ortodoxia de su escuela, sus métodos de terapia, de manera inexorable a la persona sufriente, al paciente concreto que está atendiendo. Le pongo un ejemplito real, ¿eh? Tengo un estudiante ya mayorcito, amigo al final, ¿no? 35 años, que tiene un amigo que siempre estaba riendo y en confianza, dice, mira, él le dijo que era adicto al sexo y que se sentía vacío. Como es natural, una actividad orgánica llevará hasta el extremo, causa hastío, eso es evidente. Bueno, este chico le contó, no voy a extenderme el ejemplo, pero mira, yo creo que sería conveniente pues acudir a un psicólogo que le plantees tus problemas de falta de sentido de la vida y tu sufrimiento real. Él acudió a la consulta con esta persona, el psicólogo clínico. No digo nada contra los psicólogos clínicos, es en este caso en particular. Y el psicólogo le dijo, ya se verá que de qué escuela era, cuando les puso sus problemas. No, mire usted relájese y disfrute. El problema que usted tiene con el sexo son sus prejuicios morales. Supere sus prejuicios morales y disfrute de su actividad sexual. ¿Eso qué es? ¿Empatía con el sufrimiento del paciente o aplicar mis propios criterios de interpretación de la realidad psicológica a todo el mundo por igual? Bueno, o en tercer lugar, el sentido de la moral social impide prestar atención al sufrimiento real de las personas. Y por lo tanto, no prestar atención real y cuidado a la decadencia. En saber preparar para la decadencia a esos jóvenes maravillosos, los que todos queremos ser eternamente. Caramba, que esto se va haciendo viejo y que uno no se da cuenta solo de que tiene limitaciones, que las comprende. Y eso es fruto del examen propio, hasta dónde puedo llegar. Pero uno de repente se encuentra con que esas limitaciones que tenía se amplían, porque uno ya no da para más, incluso decae. Eso pone una crisis tan fuerte para la que no se nos prepara. De tal manera que en la práctica, esa incomprensión de la vejez supone una llamada
a la propia eugenesia. Porque uno no puede ser en la vida más que joven. Y si además de joven no es sino guapo, rico y famoso, o quiere serlo, pues realmente es un fracasado. Esa frase que decía Churchill, cuando le pregunta, oiga, ¿el poder corrompe? Churchill le dijo, claro que corrompe, sobre todo el que no lo tiene. Uno, si es joven, pero no es guapo, rico y famoso, se da cuenta de que está ansioso porque no lo es y hace lo que sea para conseguir ese objetivo, que no tiene por qué ser un objetivo, porque es un valor impostado para la mayoría de las personas. Yo voy concluyendo, ¿eh? Quisiera que examináramos estos versos de Quevedo. Miren este verso de Quevedo, se los leo. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Yo quería concluir diciendo que quizás era conveniente examinar este sentido de la decadencia y de la muerte que Quevedo nos impone aquí. Es decir, eso de educar para la vida y para la muerte sería un valor que tendríamos que aprender y evitar el endiosamiento narcisista de los que no aprecian la belleza de los rostros ajenos, porque están obsesionados por contemplar únicamente la suya. Miren ustedes, quizás no nos estén enseñando la realidad que somos, sino la realidad que alguien quiere que creamos. A esa realidad se le llama hoy sociedad de la excelencia. Desde los años 80 del siglo XX, los filósofos la llamamos sociedad, lo mismo, ¿eh? Sociedad de la muerte del hombre. A ver cuál de los dos tiene más razón. Pero como todos ustedes saben, los que vivimos en las nubes somos los filósofos. Le paso la palabra a la doctora Blanco Piñero para que haga las conclusiones. Habrán observado ustedes que soy un poco neurotiquilla, pero que lo del vértigo tenía un poquito de razón, ¿no? Entonces nosotros, para terminar esta ponencia, queríamos presentar básicamente dos conclusiones. Ya les digo, no con intención de aportar conocimiento nuevo, sino de sintetizar y provocar el debate que venga ahora. El primero sería el resaltar, el destacar, el volver a incidir en que el proceso madurativo es un proceso biopsicosocial y espiritual, es decir, psicosomático, en el que el gatillazo de salida lo va a dar el cuerpo con el inicio de la pubertad, pero que va a ir avanzando en los procesos o en las áreas de desarrollo a esa parte más personal, subjetiva e individual que hace al niño un adulto único, independiente y con capacidad no solo de reproducirse, sino de conquistar el mundo que él percibe y él se define que quiere tener. La segunda conclusión, y ya sería aplicar este modelo a un esbozo en el que incluyamos la vulnerabilidad del adolescente al sufrimiento y al sufrimiento más clínico, sería destacar simplemente unos conceptos resumiendo. Cuando nos referimos a la pubertad tenemos que poner mucho ojo en los tiempos que se produce esa maduración y cómo los cambios que el niño a priori no entiende van influyendo en el siguiente escalón, que es la generación de esa individualidad, de esa independencia, de esos valores más psicológicos, emocionales, morales y en gran parte espirituales que conformarán al adulto autónomo que construirá su vida y su futuro. Cuando el adolescente sale al mundo, tiene que percibir y entender la estructura y los límites que le vienen definidos por una sociedad que le avala la experiencia, pero que, como hemos venido diciendo, su propia rigidez choca con ese empuje. Si el niño o el adolescente ha seguido un proceso madurativo adecuado y ha desarrollado las herramientas y las habilidades suficientes para adaptarse y para chocar de forma suave y adecuada con esta sociedad, el niño se adaptará y madurará adecuadamente. Miren ustedes que elijo la palabra chocar porque el sufrimiento es necesario. Ninguno maduramos en zona de confort. Todos maduramos
cuando la vida nos incomoda. Si el crío, por el motivo que sea, no ha adquirido las competencias necesarias para adaptarse, para saber posicionarse frente a una realidad que de seguro la va a percibir como adversa, entonces aparecerá el sufrimiento. Encontraremos cuadros más externalizantes, cuadros más internalizantes, pero que no serán más que la expresión de ese sufrimiento y de esa falta de flexibilidad y capacidad para adaptarse a lo que los mayores le dicen. Finalmente hemos querido destacar un tercer grupo, que es los que no quieren adaptarse, los que pudiendo tener la capacidad, eligen no adaptarse. Estos niños son niños raros, son los amigos que ningún padre quiere para sus hijos, pero no necesariamente tienen que ser niños enfermos. Siempre y cuando esa actitud sea motivada y decidida por el niño madurará como un niño especial, como un niño diferente, pero seguirá su curso. No estamos hablando de una dificultad de las capacidades adaptativas, sino que lo hacen de otra manera. El problema es cuando los niños heredan de su estructura familiar ese no adaptarse a la sociedad y tienen que defenderla en entornos que no comprenden. Entonces, estos niños raros serán niños que sufren y niños que revertirán en enfermedad. Hasta aquí, en estas dos esferas, el cuerpo y la parte más psicológica, tenemos que tener en mente dos conceptos: el dinamismo y la potencialización o la estimulación de la mayor sincronía posible entre un proceso y otro. Sin embargo, cuando ya este adolescente único, individual, con su criterio y con sus valores, da el salto al mundo social, entonces lo que tenemos que aspirar como sociedad adulta es al equilibrio. A un equilibrio entre una sociedad, como bien ha explicado el profesor Rodríguez Bas, más asentada desde muchos años, que le cuesta aceptar el empuje y a veces la temeridad y la amplia capacidad para tocar las narices de los adolescentes, pero integrarlos como parte útil a modelar, no como parte a relegar, porque ¿qué se habrá creído este? Este es el escenario o la trayectoria madurativa que nosotros queríamos plantearle, más desde una psicología o desde una perspectiva sana, haciendo un pequeño vislumbre de cuando el sufrimiento normal y adaptativo se convierte en patológico, y es en el escenario en el que queríamos abrir el debate. Esperamos no haberle aburrido demasiado y quedamos a su disposición para cualquier comentario. Bueno, ya han visto que yo no exageraba, sino que me he quedado corto. Han abierto posibilidades desde un aspecto y desde otro, y yo creo que a mí ya se me ocurren cosas, pero aquí son ustedes los que tienen ahora la palabra. Si quieren preguntarle algo, tanto aquí empezamos ya. Doctor Lozano. Bueno, yo quería hacer una pregunta a la que no quería llevar esto a la praxis. En primer lugar, Simon Bauman nos habla de la liquidez, de los cambios bruscos, de esa necesidad adaptativa de cambios. Incluso en la última entrevista que hizo, le preguntaron que cómo pensaba que sería un futuro y dijo, no, ya líquidos gaseosos. Eso es de una parte. Y de otra parte, estos cambios influyen de alguna manera en ese futuro. Los que tuvimos la suerte de ser alumnos del profesor Alonso Fernández nos planteaba una tetradimensionalidad en la depresión. Y había algo que nunca estuvo relevante, y era la discomunicación. Y esa discomunicación ahora la estamos viendo de una manera brutal. Chavales que, curiosamente, en los primeros años de bachillerato lo dejan, no salen a la calle, tienen una alta irritabilidad. Habitualmente a mí me llegan, y me llegan como médico internista, porque ya vienen, lo han visto en otras especialidades, pero si tú les haces un electro, una ecocardio, ellos empatizan contigo, porque la madre siempre insiste en que algo tiene que tener. O bien le han puesto la etiqueta de los nervios. Esto hay una efervescencia en este momento tremenda, tremenda.
Mi pregunta era exactamente esa. En primer lugar, Zygmunt Bauman como urde lo que nos está pasando y ese cuestionario tetradimensional de Alonso Fernández. Sí, yo voy, permítame que intente hacer una glosa de la frase de Antígona y decir algo más. Humano, terrible palabra. Y además, apelando a Nietzsche, hay que ser humano, demasiado humano. ¿Qué significa eso? Y lo voy a poner en conexión porque con ¿por qué nos extraña tanto? En una cultura que es claramente categorial, que está supuestamente tan claro qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué nos asusta que existe una cierta sociedad, que deba ser una sociedad gaseosa o líquida, al menos? Y es un terrible drama en la cual se manifiesta la contradicción de una sociedad que ha estado viviendo con modelos falsos, simplistas, para entender el terrible problema de la existencia humana. Le explico con el siguiente ejemplo. Generalmente, cuando se enseña ética desde siempre, se ha entendido que la ética es plantear los modelos de excelencia humana, la virtud. La virtud, sea cual sea, la arete griega, la santidad, la sabiduría, el artista, lo que sea. De tal manera, y además hoy es muy crudo eso, que uno se le enseña el patrón al que tiene que adaptarse. Uno se le enseña cómo debe ser. De tal manera que ¿quién no quiere ser hoy como modelo de excelencia? Por poner un paradigma muy contemporáneo, bueno, guapo, rico, famoso, y si puede ser, tantas cosas, ¿verdad? En las cuales han caído, por ejemplo, estos personajes famosos que antes le he comentado, ¿no? No los únicos, por supuesto. No le voy a poner, decir, pues yo creo que fíjese en este caso, ser como Maradona fue malo incluso para Maradona. En ese sentido, voy a indicarles el siguiente análisis que creo que puedo hacer hecho frente a unos modelos de ética o deber ser que me parecen profundamente equivocados. ¿Por qué en lugar de enseñar a las personas cómo deben ser, no volvemos a esa frase tan antigua de la filosofía que es conócete a ti mismo? O que está en el Gnosis Autón, o sea, en el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? O aquella otra frase de aquel filósofo tan hermosa que es llega a ser quien eres y que implica en el fondo no ser como otro, sino como ser como eres tú, lo que no es fácil, como todo el mundo sabemos. No es fácil saber quién es uno y por lo tanto enseñar a quién es uno, qué es lo bueno de sí mismo, qué es la singularidad propia para fomentar ese carácter que realmente puede ayudar a los demás y ponerlas al servicio de la comunidad, del otro, es realmente aquello en lo que debe consistir la ética. O dicho de una manera lapidaria, que me gustaba, queda muy, ¿por qué reducimos la ética a ser como Maradona, en lugar de quedarnos, pero me parece que es mucho más profundamente en el ámbito del pensamiento, con que la ética puede ser reducida a una simple frase? Fomenta tu lado friki. ¿Se entiende, verdad? Fomenta la rareza que hay en ti. Ve lo tuyo, tu singularidad, porque solamente creciendo en ella podrás prestar un auténtico servicio a los demás. Pues yo voy a hacer una adaptación libre del término que usted me comenta de Alonso Fernández y me lo voy a llevar para mi terreno, ¿vale? Efectivamente, la comunicación como proceso bidireccional es fundamental para la educación del niño. Pero yo les he comentado también durante la ponencia que el niño, a la hora de comunicarse, o el adolescente, a la hora de comunicarse consigo mismo, también tiene ciertos problemas de comprensión, de expresión y de contarse la historia. Si lo miramos desde una perspectiva más evolutiva, buscando la salud mental del chico, en este proceso de la adolescencia, la desconexión que se produce entre el adolescente y sus padres
es muy desestabilizante para él porque el mundo pierde la estructura conocida y él no ha tenido todavía tiempo para dar su propia estructura y esto genera angustia en cualquiera. Pero es que además cuando mira para adentro se encuentra un batiburrillo que él mismo tampoco entiende. Esto desde el proceso, dijéramos, más vinculado a la comunicación. Pero luego también me lo voy a sacar, porque me voy a quedar la parte de comunicación, voy a obviar un poquito la DIS, porque sí, quizás meternos más en el mundo de la patología, la cantidad de atentados que hay hoy en día contra los procesos comunicativos del niño hacia afuera y de fuera hacia el niño. No hemos querido mencionar ninguno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en la clínica, como por ejemplo la mediatización de las redes y de las pantallas en los procesos comunicativos que aíslan todavía más y que ya estamos empezando a ver que afecta incluso a las propias estructuras lingüísticas con las que los niños hablan y se hablan. Yo en la consulta tengo un crío que discute con su padre por WhatsApp, no pueden hablar, porque empiezan a salir emociones y al final el niño acaba castigado porque grita, el padre acaba angustiado y discuten por WhatsApp. Es gracioso, pero qué cosa más triste, porque luego ese padre espera que su hijo sea normal. Y es él el que está al otro lado del WhatsApp. Entonces, al final, la comunicación, ya sea hacia afuera o hacia adentro, va destinada a generar estructuras y puntos comunes sobre los que construir. Si no existe esa generación de estructuras y no existe un otro que me ayude a hacer una estructura fiable y sólida, el sufrimiento se va a generar. Y lo canalizaré como buenamente pueda con los recursos personales que tenga en ese momento evolutivo. No sé si les respondo con mi adaptación libre. Bien. El aislamiento. Pero que no es solamente un aislamiento producido del niño hacia afuera, como rebeldía, sino que también hoy en día, exacto, lo tienen de fuera hacia ahí. ¿Quién tiene? El profesor Can. Buenas noches. Quería felicitar a la mesa por igual a los dos ponentes que me han parecido brillantísimos, ambos. Tengo dos preguntas. La primera para la doctora Blanco, la segunda para el doctor Rodríguez Valls. Para la doctora Blanco es una pregunta seguro que tópica, pero seguro que se la sabe. Es decir, ¿qué ha pasado? Hemos tenido recientemente un acontecimiento vital para todas las generaciones que vivimos actualmente. Y quería preguntar cómo se ha notado en una consulta particular haber pasado por una pandemia y un confinamiento y el posconfinamiento, ¿qué ha pasado con esos adolescentes? Y para el doctor Rodríguez Valls, me ha parecido muy interesante, le he escuchado en otras ocasiones hablar de este problema moral. Quería preguntarle, aunque ha hecho alguna referencia temporal, quería preguntarle exactamente desde cuándo arrastramos este problema de que la juventud sea un valor cultural supremo y si es desde hace tiempo, como me ha parecido entender, ¿por qué ahora es peor? Empiezo. Pues con el tema de la pandemia nos hemos enfrentado a dos escenarios. Los adolescentes que maduran sanamente se han visto obligados a pasar más tiempo con sus padres y se ha puesto sobre la mesa esa parte de mi adolescente, mi gran desconocido. Y en la mayoría de los casos, gracias a Dios, se han potenciado esas vías de comunicación y se ha producido cierta integración familiar, pero en otros casos, niños que maduraban adecuadamente no han superado, o familias, por no poner el ojo en ninguno de los dos, no han superado esa obligatoriedad de la convivencia y se han ido torciendo, observándose una incidencia de problemas de conducta en críos que no tenían a priori motivos para sacarla, pero que lo que han escondido es la evitación, ¿no? O se han escondido en estas conductas para no enfrentar el sufrimiento del sentirse encerrado, del mensaje perpetuo, del no llegas, no eres bueno, nos decepcionas, no ayudas, no convives, no tal. Entre esas conductas, pues hay un aumento muy significativo de las adicciones a las tecnologías, al juego, al porno. Hay un aumento significativo de los adolescentes con crisis de ira, con explosiones emocionales que no son más que la consecuencia de aguantar, 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 sin ninguna posibilidad de canalizar esa emoción de forma más saludable. Y nos estamos encontrando también en el lado positivo, en niños o en adolescentes muy jovencitos, una conciencia creciente del sentido de la vida y de la libertad sana, ¿no? De lo que vale poder salir a la calle a tomarte un café o una Coca-Cola, ellos por supuesto una cerveza, porque son bastante más inteligentes que nosotros, con tus amigos,
¿vale? Hemos tenido esas dos partes. Por un lado, quizás a mí me está gustando mucho acompañar a adolescentes míos anteriores a la pandemia en el crecimiento de la parte más espiritual. Niños con trastornos de conducta que a priori tenían la capacidad empática de un botijo y que ponerse en la posición del otro, de pronto se han visto allí encerrados y han empezado a aflorar unos hilos muy esperanzadores a nivel humano. Pero luego es verdad que dentro de los niños sanos, que si no hubiese pasado nada, hubiesen madurado adecuadamente, tal, hay una afluencia importante de este tipo de problemas. También de trastornos de alimentación y del sueño. ¿Vale? Pues, profesor Cano, como la pregunta que usted me hace es muy tajante y la respuesta que le voy a dar también es también, pero con todas las matizaciones que haga falta decir. Entonces, ¿cuándo surge ese problema? Fíjese usted lo tajante que soy. Segunda mitad del siglo XIX, concretamente con la publicación de un libro de Soren Kierkegaard llamado El concepto de angustia. Sí, ¿por qué? Está tan claro. Pues, es decir, que antes ha habido angustia. Pero ¿cuándo se convierte la angustia en un concepto sociológicamente habitual y común? ¿Por qué toda la población occidental, a partir de los años 1850, que es cuando se publica este libro, que por cierto, en psicología no se ha traducido el concepto de angustia con ese nombre hasta hace 10 años en inglés, era The Concept of Angst. La traducción al inglés siempre la ha llamado The Concept of Anxiety, error, porque la ansiedad no es lo mismo que la angustia, como usted sabe. La ansiedad puede darse en los animales, en los animales superiores. La angustia, sin embargo, solo en el ser humano. Pues, es un tema para tratar largo y tendido. ¿Por qué la angustia y por tanto la capacidad de decidir la propia vida, porque la angustia la define Kierkegaard como el miedo ante la libertad, se convierte en un problema colectivo? Precisamente porque hasta ese momento que se da la revolución industrial, lo que es el trabajo, antes lo hacían solamente los pobres, ¿verdad? El ocio es mejor, el ocio es mucho mejor que el negocio, ¿no? Y los pobres son en el siglo XIX la inmensa, como siempre, la inmensa mayoría, pero que además no le viene designado desde chiquitito a qué tienen que dedicarse. O dicho de otra manera, si uno nace en la sociedad gremial medieval, no tiene por qué preocuparse de a qué se va a dedicar, porque lo que se va a dedicar viene designado por lo que se dedica su padre. Si uno es noble, ya sabe que por el derecho, por el tema del mayorazgo, el primero hereda, el segundo a la iglesia y el tercero al ejército o donde Dios quiera, pero ya está estipulado. Gente que tiene que preocuparse, ¿a qué me dedica? Muy pocos. Y segundo, hasta el siglo XIX, el matrimonio era también concertado. Salvo, efectivamente, algunos momentos del amor cortés en la corte de Leonor de Aquitania, pero ¿quién tiene que decidir con quién, de quién enamorar? Porque el matrimonio empieza a ser algo elegido por amor. Bueno, que tiene sus ventajas, pero también sus dificultades, ¿verdad? Fíjese usted una cosa, como las grandes novelas del siglo XIX, Ana Karenina, La Regenta, Madame Bovary, son todas novelas de adulterio femenino. Vamos a ver, del siglo XIX, en todo el ámbito ruso, español, francés, por no extenderme más, ¿no? Es decir, a partir del segunda mitad del siglo XIX, uno tiene que elegir con quién hacer su proyecto de vida. Antes venía ya concertado, pero a cualquier nivel, ¿eh? Uno decía con quién se casaba. Su padre o su familia concertaba por los motivos aquí con quién se iba. ¿Le gustara a uno o no? Tiene unas consecuencias, por ejemplo, con la prohibición de los matrimonios secretos, esa cosa, porque en el matrimonio secreto podía ocurrir, si la validez la tenía el matrimonio secreto, podía ocurrir el fenómeno curioso jurídico de que uno podía estar fornicando con su legítima esposa y siendo un marido perfecto con su amante. Curioso, ¿eh? Lo cual tenía sus problemas si había un testamento de por medio en el cual la persona declaraba que su legítima esposa era su amante y por lo tanto desheredaba a la que hasta entonces había sido los herederos porque eran hijos legítimos y por lo tanto jurídicamente
heredero. Un problema terrible que se dijo, aquí no hay matrimonios privados, secretos, todos públicos por el terrible problema jurídico de herencias, etcétera, y moral que se produce. En cualquier caso, ¿con quién se casa uno? Eso empieza a ser un problema en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XIX, uno se encuentra siendo capaz de decidir, de elegir, y por lo tanto uno es responsable de su éxito o de su fracaso. ¿Quién es la persona más exitosa? La que decide correctamente. A niveles de eficacia, la que triunfa en todos los sentidos. Y eso que es generalmente el joven. De tal manera que ahí, bueno, eso es un inicio, después todo eso tremendo, corto. De tal manera que fíjense ustedes el cambio que habría que dar para afirmar realmente esa frase de Quevedo, que una sociedad entera podría decir que la vida entera en cualquiera de sus momentos es digna. Polvo será, mas polvo enamorado. Es bueno que esta persona, vieja, ya muerta, haya merecido la pena vivir en todos los momentos de su vida. Sí, bueno, aquí abogan por preguntas breves, respuestas breves. Yo les digo que yo amenazo si no con preguntar yo, o sea que... Allí, mira, pasar el micro para allá. Hola. Hola. Bueno, yo me llamo Moisés. Muchas gracias a los dos. He disfrutado mucho verdaderamente, además con ángulos así distintos. Bueno, a la pregunta, que tienen que ser breves. A mí hay, digamos, dos cuestiones que siempre me han interesado mucho y haciendo una reflexión antropológica sobre el ser humano, creo que se puede detectar un cierto déficit hoy en día cuando pensamos en el ser humano, déficit de vulnerabilidad y de dependencia. Es decir, me parece que en cierto modo esta imagen social que ha presentado el profesor Valls tiene que ver con la falta de asunción a nivel social de que somos seres dependientes, es decir, de que dependemos unos de otros durante toda la vida. Lo que pasa que en algunos momentos de la vida de manera más especial o más acuciante, ¿no? Vamos a decir así. Y en segundo lugar, que somos seres vulnerables, es decir, capaces de sufrir, de ser heridos, por lo tanto necesitados de cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta era doble desde estas dos perspectivas que nos han planteado, ¿no? ¿Cómo vive esto la sociedad en ese modelo en el que efectivamente la persona en su juventud, en plena posesión de sus facultades, es capaz de producir, es decir, la persona invulnerable, que no depende de nadie, el famoso que se hace a sí mismo, ¿no? Esto es en cierto modo repugnante también. O sea, ¿cómo se vive eso en la sociedad? Y cómo se vive en la maduración humana, por ejemplo, del adolescente, ¿no? No es fundamental para una persona en su maduración asumir que es vulnerable y aprender a depender de los demás. Es decir, no solo reconocer que necesita de los demás, sino aprender a depender, ¿no? Unos de otros, porque al final nos necesitamos unos a otros. No sé si podrían comentar desde estas dos perspectivas. Gracias. Desde la mía, efectivamente la adolescencia es un poquito incompatible en términos generales con el concepto de vulnerabilidad. Meterle al adolescente el concepto de vulnerabilidad es complicado porque ellos se viven como víctimas, ¿vale? Que es muy distinto ser víctima, los demás me agreden y yo me defiendo, a yo no puedo con esto y necesito la ayuda de los demás. También en la adolescencia hay otro factor que es la maduración creciente de la capacidad empática y de la reciprocidad en las relaciones interpersonales, pero a un adolescente decirle que necesita un adulto es complicado. A mí en la consulta me va mucho mejor hablar de la instrumentalización de las relaciones y de la mente empresarial que del vínculo afectivo hasta bien entrados los 17 años, porque les da mucho coraje y se defienden como gatos panza arriba. Ahora, eso de que los demás le puedan servir para algo, les encanta. Les encanta y además les hace sentir capaces de modelar el entorno hacia donde a ellos les interesa. No trabajamos quizás en estas edades tanto la vulnerabilidad
y la dependencia, que además en psicología es un término que no nos termina de gustar mucho. Sí, metemos la reciprocidad, pero sobre todo lo que sí trabajamos es la necesidad o la utilidad, por quitar la parte de carencia, ¿vale? Que no es compatible con el adolescente que está viéndose señor del mundo, por esa reciprocidad o instrumentalización de la relación social para la protección y la generación de ese entorno seguro que no tienen. No sé si te respondo. Es mucho menos romántico el trabajo con los adolescentes, es más de barro. Es más de barro. Sí, yo voy a ser mucho más poético, claro, porque se trata de plantear lo que es un fin social. Cuando el fin social se trata de, a mi juicio, de vivir y enseñar cuándo uno debe cuidar y cuándo ser cuidado, que es muy difícil, ambas cosas, pues, y creo que eso consiste en una sociedad madura, pues vemos que, por ejemplo, los sanitarios lo saben, qué difícil es ser un buen enfermo, qué difícil es ser un buen anciano cuando tiene que ser cuidado. Déjame, o sea, asumir, y eso carecemos a nivel ético también, cuándo debemos cuidar, la responsabilidad del cuidar, y cuándo tenemos la responsabilidad de ser cuidado, es un reto. Pero para ser breve, te voy a leer unas líneas que había escrito aquí para comentar, pero yo creo que sencillamente con eso está claro. Te lo leo, son 2 líneas. Nada hay más real que la mirada que se cruza entre el niño, que lo vive espontáneamente aunque no lo sabe, y su abuelo anciano, que lo sabe demasiado bien, que nos enseñan que lo que importa de verdad es quererse a niveles de fines sociales. ¿Eso de quererse sirve a nosotros o estamos aquí para fastidiarnos? Uno es un modelo y otro es el que yo propongo como sociedad madura. Eso lo sabe el niño inconscientemente y el anciano demasiado bien conscientemente. Y los de en medio vivimos en un sueño. Ojalá que los sueños fueran solo sueños. Eso es el sueño de fastidiarnos, de crecer, independientemente del querernos, le llamamos hoy sociedad de la excelencia. Repito, los filósofos, como tú lo sabes, los llamamos la sociedad de la muerte del hombre. ¿Por qué? Pensémoslo. Muy bien, tenemos todavía 10 minutos, cuarto de hora para más preguntas que hayan. Y si no, yo soy breve, pero yo ataco. A ver, para cada uno de las cosas que brevemente, lo que podáis, para el profesor Rodríguez Valls, habla de la sociedad de la muerte. Y es verdad, es que parece que está mal visto el hablar de la muerte. Y si hay algo cierto es que dentro, voy a mirar, de 60 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar. Entonces, a ver qué me podría decir con respecto a este tema. Y le digo bueno, o si quieres, no, para no yo extenderme. Y luego para Nuria, has hablado y se nota una vena terapéutica tremenda, en el cual eres capaz de señalar precisamente aquello que hace más daño a las personas, que es cuando como padres a los niños les ponemos ¿no? En vez de para lo bueno, para lo malo. Pues si puedes hablar un poquito más en ese sentido de qué se puede hacer entonces en positivo, en general, consejos para el vulgo, ¿vale? Que somos nosotros. Pues si empiezo yo, hay una idea básica que yo siempre intento trasladarle a los padres y es que los adolescentes nunca deben dudar de la incondicionalidad del amor y que por muy brutos que sean o por muy torpes que sean, por muy en contra o muy al contrario de los principios de los padres, son queridos por quienes son y aceptados por cómo son. Lo que pasa es que hay que pulirlos un poquito, que esa es la conducta. El cómo se le habla a los adolescentes es un punto de partida fundamental cuando luego vamos a intentar intervenir en cómo los adolescentes nos hablan a los adultos. Si nosotros etiquetamos, si nosotros depositamos juicios de valor categóricos y taxonómicos, esto es así porque yo lo digo, esto es así porque es así, que son frases muy habituales, vamos a recibir respuestas a ese nivel. Los adolescentes son muy de pensamiento concreto, frases cortas y en afirmativo. Cuando empezamos a meterle mucha literatura, nos convertimos todos en Dolly hablando en balleno. O sea, lo que oyen es bla, 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 no llega el mensaje.
Hay que tener claro qué queremos decirle, qué queremos transmitirle al adolescente cuando nos vamos a sentar a hablar con ellos. Yo ayer hablaba con una familia que tienen el niño adolescente encerrado en el cuarto, como corresponde. Y estaba yo hablando con los padres y de pronto le dice el padre a la madre, dice, escúchame, es que si cada vez que asoma la nariz del cuarto tú lo estás esperando agazapada para contarle las 18 cosas que ha hecho mal, es que yo tampoco saldría de... Es más, es que te oigo hablarle y me quiero esconder yo, ¿vale? Y no estamos hablando de los mensajes, estamos hablando de la actitud correctiva. Ella muy linda contestaba, es que para un ratito que lo veo tengo que aprovechar, ¿vale? Dense cuenta la cantidad de expectativas que no solamente tenemos sobre el adolescente, sino que también tiene el adulto como en su labor de educador, en su labor de referente. Entonces, creo que eso es, pero fundamental, que el adolescente siempre tenga claro que sus padres no son sus padres porque la sociedad así lo dice o porque tienen la obligación en la Constitución hasta los 17 de no sé qué, sino porque son el refugio seguro, que pueden no estar de acuerdo con lo que hacen, pero que están orgullosos y aceptan a las personas que son. Y mientras que los adolescentes tengan claro ese problema, todo lo demás se pulirá, seguro. ¿Vale? Yo quería comentar una cuestión. No. ¿No? Sí, no, Pero discúlpame, estaba es un enviada tico. Yo os sugiero para que veáis una imagen clara, gráfica, de la situación contemporánea, que se vea la película, está en YouTube, de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en la cual el ser humano se convierte en una pieza sustituible del sistema. Eso es lo más antihumano y no tiene que ver solo con la muerte, sino con la muerte del hombre, porque se pierde su carácter de singularidad irrepetible. En este sentido, ¿cuándo puede tener ese alcance? Cuando yo puedo decir, cuando pase el luto, entiendo, que ese guiñapo sufriente que murió y ha descansado de su dolor y al que llamé padre, ¿tiene sentido? Que toda la vida de la madre que he cuidado hasta el extremo y que se ha ido, ¿tiene sentido? Y que ya es polvo, pero es polvo enamorado. Eso lo evitamos a toda costa. Doctor Álvarez, ¿usted quería? A mí se me ocurre como un resumen de lo que he ido recibiendo en esta maravillosa sesión, que ha sido muy ordenada, muy expresiva, muy profunda. Y yo creo que hemos visto la vida misma expuesta en clínicas y en contenidos. Y que me parece sorpresivo descubrir cada uno de nosotros en nuestras vidas, nuestras propias contradicciones, y que nos vamos enfrentando con ellas en la familia, en la consulta, en el trabajo, en la docencia, en la vida misma. Y por eso se me ocurría, y yo me hago el propósito de que esto sirva como una alerta para comprender la realidad bella, grande, difícil, que es nuestra vida, y que la encontraremos si somos, diría yo, honrados, porque frágiles lo vamos a hacer. Grandes ya lo somos. Hace falta que encontremos ese equilibrio y esa conciencia clara para servir, a fin de cuentas, o para amar, como se ha dicho tantas veces a lo largo de esta hora. Y dos palabras que repito: grandeza y fragilidad del ser humano, y quizá más acentuadas en magnitud y en incidencia en estas etapas que hoy estamos considerando de una manera más explícita. Cuidado propio de un ser en conflicto. Esa podría ser, estamos cuidando en los adolescentes, que nos encontremos más o menos íntimamente, cuidar a gente que tiene un conflicto en su propio ser y que es permanente y que se tiene que ir resolviendo. Que sepamos ayudar de esta manera, que sepamos descubrirlo, y sobre todo en el ambiente familiar, que seamos todos una ayuda para los demás.
padres, hijos, suegros, yernos, hermanos, cuñados, no sé cuánto. ¿Qué papel? Por eso, qué bonito es esta parte de la medicina, de la psicología, de la terapia, que es la, yo decía sistémica, pero no lo digo, que es la relacional, el enseñar a ver los enfoques y demás. Me he alargado un poquito porque quería subrayar estas ideas que si el proyecto de los que hemos estado generando el itinerario, la sesión de hoy, los que estamos en la mesa y algunos más, me parece que la realidad ha superado considerablemente nuestras ilusiones y nuestros proyectos. ¿Verdad que sí, José Ignacio? Bueno, aprovecho para decir que vamos a intentar que se quede colgado porque creo que se ha grabado entonces pues, en la página web del colegio o en la de la SAMP porque merece la pena reescucharos. Por lo demás, yo creo que como tenemos que salir porque cierran a las 9, ¿Qué día pues es la próxima? La próxima sesión es muy interesante porque uno de los miembros de la Junta Directiva del colegio, el doctor Andrés Rodríguez Sacristán, vendrá el día 22 de febrero a las 7 de la tarde en la conferencia que reciben y aportan los jóvenes en la sociedad actual. Repito, ¿qué reciben y aportan los jóvenes en la sociedad actual? Jueves 22 de febrero, pues a las 7. Es un complemento, una continuación de lo que hoy hemos estado considerando. Pues por lo demás, muchas gracias por su asistencia y un merecido aplauso a nuestros ponentes.